Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 21 de noviembre del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano en Campos. Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Avia Yala, Laudato Si. Y nos trasladamos a Jerusalén, hoy que nuestra Santa Iglesia católica, apostólica y romana está de fiesta, de plácemes, en un gaudete, con la presentación de la niña, la Santísima Virgen María en el templo de Jerusalén, por parte de sus padres Joaquín y Ana en su momento, la familia Anawin, dejándonos un testimonio de ser discípula de Jesús, de ser la esposa mística de la Iglesia, de Cristo, del Espíritu Santo, y todas nosotras almas esposas de Cristo en las bodas del Cordero, y dejarnos como un legado para la humanidad, pasar del nivel natural al nivel sobrenatural, habiendo sido predestinada la Santísima Virgen María por Dios para ser la Madre de Dios y para ser el testimonio vivo de que es posible religar, reconectar, restablecer ese orden perdido por el pecado original con Adán y Eva en esta nueva iglesia en Cristo y su esposa, la Santísima Virgen María, místicamente. Vamos entonces a meditar en la palabra de Dios hoy. Nos ponemos en el Espíritu Santo en oración fervorosa. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al programar y perfección al acabar. Amén. Vamos entonces a meditar en el corazón la palabra de Dios hoy, para que podamos disfrutar de estos ministerios que nos ofrece la Sagrada Escritura hoy. En el libro del Génesis, capítulo 3, después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre, ¿dónde estás? Él contestó, oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque desnudo me encontraba y me escondí. El Señor le replicó, ¿quién te informó que estabas desnudo? ¿Es que has comido el árbol que te prohibí comer? Adán respondió, la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió, la serpiente me engañó y comí. El Señor dijo a la serpiente, por haber hecho esto serás maldita entre todo el ganado, en todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá la cabeza cuando tú la hieras en el talón. El hombre llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los que viven. Palabra de Dios. Salmo 44. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de Ofir. Hijas de reyes salen a tu encuentro. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de Ofir. Escucha, hija mía, inclina el oído,
Olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza, póstrate ante él, que él es tu Señor. La traen entre alegría y algazara, van entrando en el palacio real. La segunda lectura, tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo 5. Lo mismo que por nombre entró el pecado en el mundo, por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Por el delito de un solo hombre comenzó el reinado de la muerte, por culpa de uno solo. ¿Cuánto más ahora por un solo hombre, Jesucristo, vivirán y reinarán todos los que han recibido un derroche de gracia y el don de la justificación? En resumen, si el delito de uno solo era la condena de todos, también la justicia de uno traerá la justificación de todos. Si por la desobediencia de uno todos se convirtieron en pecadores, así por la obediencia de uno todos se convertirán en justos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio del libro de Mateo, capítulo 12. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que avisaba: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a los discípulos dijo: estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, místicamente conectados con este alto ministerio que encargó Dios en la Santísima Virgen María, Madre de Dios, Madre nuestra, por encargo mismo de Jesús, que nos hace hijos de Dios por participación. Hay tres momentos esenciales que así lo confirman: por la tradición cristiana, por la Santa Iglesia y por las Sagradas Escrituras. Ahí en el monte, hoy que estamos contemplando los misterios dolorosos, en el Gólgota, frente a la cruz, María Santísima y el discípulo amado Juan, cuando nuestro maestro dice: Madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Nos hace hijos por participación del reino de los cielos, de esa promesa de salvación, de una vida eterna. Por tanto, su madre, que es ese misterio de la encarnación, por obra y gracia del Espíritu Santo, esa divinidad de Dios entrando en una mujer que en condición natural la resalta a los cielos, y es el misterio de la asunción de la Santísima Virgen María en los gozosos. El cuarto misterio, asunta a los cielos porque fue siempre incorruptible. Desde antes de nacer así había sido prefigurada por la Sagrada Familia, por el Padre Creador, por Jesús, Redentor, Sanador y Salvador, y por el Espíritu Santo Paráclito, para que así aconteciera toda la historia de salvación en perfección. Tomado ahí de la lectura misma de hoy, esa declaración que hace Jesús a los discípulos, a quienes lo acompañaban en el momento cuando llegan alguien irrumpiendo, que Jesús estaba en su ritual de sanación, de redención, de salvación de almas, expulsando demonios,
proclamando la palabra, y le dicen, tu madre, referido a la niña, la mujer y madre, María Santísima, proveniente de la familia Nahuín, Ana y Joaquín, padre y madre de la Santísima Virgen María, de la niña María, de una hija de Israel, referidos allí a la mujer de Jerusalén, de una familia pobre, humilde, sencilla, a Nahuín, de lo que se valió Dios para entregarnos todo en lo más mínimo, en lo más poco, en lo más común del pueblo de Israel, que pasaba desapercibido, quizás subvalorado y desestimado, como era una familia del común, servidores del pueblo de Roma para pagar impuestos y servidores del templo, en esa conexión religiosa con el pueblo judío, con los fariseos, y muy distante de lo que eran allí los saduceos, la aristocracia, y distante también de los doctores de la ley, los escribas, pobres en información, en conocimiento y en inspiración, en el diario acontecer. Y a esa mujer misma se refiere Jesús, sin subestimarla, sino poniendo por delante la vivencia en Dios, la experiencia de vida en Dios, la intimidad con Dios, primero que todo, por sobre la persona, sobre el grupo familiar, padre, madre e hijo, y sobre la comunidad de distintos grupos familiares conectados allí en clanes, en grupos, en tribus. Y ahí va replegando todo ese pueblo de Israel, que era lo que de antigua se conocía como la providencia, tener años de vida muchos, tener familia numerosa, mucha, y tener prosperidad de los bienes de la tierra, muchos. Eso se ofrecía en pagamento en el templo, en expiación de los pecados, limpiándose de las impurezas. Y esa es la presentación de la niña María en el templo. Darle a Dios de su descendencia, primogénito principalmente, hombre y mujer. La mujer para servir en el hogar, en la articulación de esa familia, la administradora de esos carismas en la familia, de todos los hijos e hijas, conectando con la unidad de padre y madre, a quienes se debe honrar siempre, como están los mandamientos, y ellos a su vez amar a los hijos. Y en esa vinculación natural, social, cultural del pueblo de Israel, ya prevalece la condición espiritual y mística que se resalta hoy con la celebración de la presentación de la niña María en el templo. Ya la tenía predestinada el Señor para ser esposa del Espíritu Santo, por tanto madre del Hijo de Dios y por tanto madre nuestra, como discípulo, como madre y como mujer, testimonialmente allí. Y esa es la presentación, la que nos vincula como hijos de María a través de la Iglesia, en esa relación mística espiritual como esposa de Cristo con todas las almas esposas de Cristo, todas las doncellas, para entrar al banquete de las bodas del Cordero. Y la tercera vinculación que nos hace hijos de Dios, pues es el advenimiento,
Estamos desde el libro del profeta Isaías prontos a conmemorar el nacimiento del niño Jesús en nuestro corazón, en el pesebre. Jesús con la Madre María y el Padre José nos lo hace a nosotros familia por extensión. Padre y madre e hijo, ahí en el corazón, en el pesebre, en el templo, mismo que se está conmemorando hoy en la celebración. La niña María presentada al templo a Dios, pero ella misma es el templo del Espíritu Santo porque es inmaculada, siempre virgen, casta, pura, una doncella, así la quiso Dios, para mostrarnos que humanamente es posible ir al reino de los cielos, pero no por nuestro solo mérito, por nuestro solo logro, por nuestro solo esfuerzo, no. Ponemos lo mínimo, el 1%, sin que eso sea una medida para un cálculo humano o una cuenta, no, lo mínimo. Y Dios pone lo mucho, el todo, el 99. De las 99 ovejas que ya están ahí en el redil, hay una que está extraviada, tú ser amado, tu siervo, ser amado, y tu otro que no ha sido amado porque no conoce de Dios, no le cree a Dios, por tanto, y menos va a querer crear con Dios. Pero a nosotros nos está llamando ese misterio maravilloso que ocurrió, acontecimientos verídicos, de hace más de 2023 años con la venida de Jesús, desde que empezó la vida de su madre y antecediendo ahí de los abuelos. La familia Nahuín y siga ya la generación de Israel. Estamos hablando de 3.600 años por tradición judía, tradición judeocristiana, por la conversión que han tenido algunos hermanos y por la tradición cristiana que se sigue fundamentando como iglesia. Ello entonces deja muy claro el mensaje y la vinculación con nuestras realidades hoy día. Hoy esta niña que se está presentando al templo es la misma hijita o el mismo hijito que estamos presentando al templo porque primero es ofrecer a Dios el Shema. Escucha, Israel, a un solo Dios tendrás y a un solo Dios servirás. Ama a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Primero Dios, luego la humanidad y ahora sí la terrenalidad. Tomando también de Pedro Justo Berrío. Adoración a Dios, el amor a la humanidad y el cuidado de la creación. Ese es el orden, para tener en este orden natural la vinculación de todo lo que debe ser la formación nuestra en el ser, siendo auténticos hijos de Dios. No la formación para el saber hacer y para el hacer, eso es secundario. Y esa formación ha de estar supeditada al servicio de Dios, porque de todo ello nos hemos de despojar. En el reino de los cielos ninguna otra formación servirá. De hecho, la formación propia también se queda con el propio ser. Se van a ver los resultados, el testimonio, que lo tendrá el más humilde, el más sencillo, el más pobre, como trofeo, como medalla, como rédito. Y es porque el saber de Dios es así como en el pesebre, en pobreza, humildad y obediencia. Y esa es la que nos inversa, que nos invita en el nacimiento de Jesús, la historia de salvación. Quien teniéndolo todo se despojó de ello para hacerse nada y enseñarnos cómo levantarse del ser nada a llegar a tenerlo todo. ¿Cómo le parece el reconocimiento de hijos de Dios? Y en esa transición de ida y vuelta está vinculada a la Santísima Virgen María. Sí se puede, seres amados, mortal y
fue asunta a los cielos y se vinculó con la historia de los seres que de manera sobrenatural haya ángeles, arcángeles y serafines, santos, mártires y apóstoles, la primera de todas ellas. Y aquí en los terrenales haciendo el camino de peregrinantes, purgantes y reinantes. Ella pasó directa a ser reina, no pasa por el purgatorio porque no cometió pecado. Y peregrinante sigue peregrinando con nosotros, pero desde el cielo. Sigue haciendo el trabajo de intercesión, de abogada, de abogacía, por todas las almas para que puedan ir con Jesús al reino de los cielos, respetando siempre la Santísima Virgen María a ellos. Hagan todo lo que Él les diga, como en las bodas de Canaán. Misterios luminosos, el segundo de ellos, la autorrevelación de Jesús. Seres amados, no hay palabras para expresar la alegría, el gozo, la felicidad que causa esta presentación de la Santísima Virgen María en el templo, la implicación que tiene ese misterio para nuestras vidas y la invitación amorosa a que toda criatura sea ofrendada a Dios. No quiere decir con ello, y si es así es la voluntad del Padre, para una consagración de esa niña, de esa joven, de esa mujer, o de ese niño, ese joven, ese hombre, a Dios directamente, en unión esponsal, un yugo perpetuo, para siempre esposa de Cristo respectivamente. Pero si es por la vinculación matrimonial, quien ha de ser llamada o llamado al vínculo matrimonial también, pasando por ello, por Dios, en Dios y con Dios. Teología del cuerpo, Juan Pablo II. Y ahí le da plenitud a lo que dice Pablo. A no todos ha llamado el Señor para ser castos, para ser esposos o esposas de Cristo. El estado de castidad no es para todos, pero es el estado preferente. Pero quienes hemos sido llamados como laicos al servicio, en la continuación de la creación del Padre con engendrar hijo o hija, o hijo e hija, o hijos e hijas propios, también con el vínculo matrimonial, pero en tercer lugar viene por adopción, por encargo, ser llamados también con sabiduría, con virtudes, exaltando la condición humana con dignidad, a acompañar el proceso de los menores en sus debidos momentos. Siempre vamos a ser niños, como niños hemos de llegar al reino de los cielos. Adolescentes, porque siempre estamos adoleciendo de Dios, de la presencia viva de Dios, de la experiencia de Dios. Y por tanto, mayores, pero mayores en la vida biológica, pero a nivel espiritual siempre muy poquitos seres amados. Pero hoy tenemos ese gran testimonio. Oremos a la Santísima Virgen María para que nos ayude como fiel discípula de Jesús, siendo maestra nuestra de estos iniciados, como mujer casta y pura, enseñando en ser fiel a Dios, y como testimonio de la sociedad vinculando con la caridad, la dignidad y el sacrificio por amor. Ahí está toda esa vida de meditación, oración, ayuno y acción, de la vida sacramental, el bautismo, la comunión y la confesión de los pecados. Y está la misericordia, el amor misericordioso, y está la justicia divina, que es santidad. Seres amados, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta pronto.